¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hoy tengan un excelente jueves. Mañana fría, menos 5 grados, está haciendo nuevamente en la zona de Aedo. Así que bueno, simplemente para desearles un excelente día, una excelente jornada. Ayer, como todos saben, fue un día de trabajo intensivo. Subí la charlita o la descripción de la Baco 142 y bueno, dije, me tiro un ratito y después hago la charlita para los muchachos, en fin, ponernos al día con algunos temas, qué sé yo. Me quedé dormido hasta hoy a las 4. Obviamente no pude seguir durmiendo, di un par de vueltas en la cama, me levanté y ya estoy preparado y listo para salir hacia el taller y después obviamente a desarrollar las tareas cotidianas. Nada, la reflexión que dejo a raíz de los videos que por ahí pocos me comprenden, dado que pongo en evidencia, y me lo hacen saber muchos, la gran venta de espejitos de colores, como frase que aprendimos en la primaria, que a los indios le vendían espejitos de colores. Bueno, no los estoy tratando de indios, pero sepan que los vendedores tienen la capacidad de vender espejitos de colores por oro. La verdad que un tipo como yo, a veces con sus equivocaciones, con sus aciertos, a veces se siente zarpado o quizás también, no sé, con ganas de demostrar la realidad sobre algunas cuestiones, sobre algunas personas. Pero bueno, nada, reflexión cortita de un jueves en la mañana, esperando que se caliente mi café, dado que no me gusta tomar café o tomar mate o tomar una gaseosa mientras desarrollo una charlita, un video, cosa que en una época quedaba cool estar con el termo ahí tomando una mate. Bueno, pero cuando pienso en todas estas cosas, soy un tipo que le agarra la depresión. Me agarra la depresión y la verdad que no está bueno vivir con la depresión por culpa de otros. Les mando un saludo y quiero que sepan que sacando el chiste de la pinza depresión que tenía acá en mi casa, lo que les dije es cierto.